Bueno, pues esto es para quitarme una espinita, que esta charla la fui a dar en el Data Saturday y me fallaron las demos, me falló todo. A ver si me deja esto ahora. Bueno, ¿quién soy? Bueno, pues yo soy Cristina Travini Castellani Ciordia, algunos ya me conocéis, y los que no, pues encantada de estar hoy en este ratito con vosotros. Soy ingeniera de base de datos en el grupo Retabet, aquí en una empresa de aquí de Bilbao, pero que ya está internacional, anda por Perú también y por ahí. Dentro de poco en Portugal, bueno, muchos sitios vamos ampliando. Llevo pues muchos años trabajando con SQL Server. Desde hace un año y pico, pues Microsoft me concedió el honor de darme el MVP en SQL Server. Y bueno, colaboro con varios grupos e iniciativas, voy poniendo por aquí los logos, que son el Data Platform Euskadi, que el de Woman, que es el grupo de mujeres de aquí que tenemos, el Inspira STEAM, que es una iniciativa para animar a la gente a la vocación científico-técnica, que últimamente las universidades de ingeniería están a falta de gente. Y luego, pues eso, con Roberto estoy de organizadora en SQL Server. Aquí tenéis todos mis links. Este QR es el que tiene toda la información sobre mí. Y mi blog, que el pobre lo tengo un poquito abandonado. Siempre digo lo mismo. Mi intención es seguir escribiendo, pero no me da la vida. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, primero, ¿qué es esto que os he dicho yo, IQP, inteligencia de... IQP is Intelligence Query Processing o inteligencia de procesamiento de consultas. Vamos a ver qué es eso. Y dentro del IQP, pues os voy a hablar de las Adaptative Viewing, de las escalas RUDF, del PSPO, que es el Parameter Sensible Plan Optimization, o el OPO, que me gustan mucho las siglas OPO. Y estas son novedades que han ido introduciéndose a lo largo de los años y pues de todas las que hay, pues me he centrado en estas 5 que os voy a hablar aquí, ¿vale? Lo primero. Ahí. No me da el clic. Ahora. A ver, ¿qué es el procesamiento inteligente de consultas? Es el nombre que le ha puesto Microsoft a todas las novedades que han ido, las características o mejoras que han ido introduciendo progresivamente, porque aquí veis los diferentes colores y es porque pues eso, en el 2017 empezaron a meter unas, luego en el 2019 las de color gris, en el 22 las naranjitas. Bueno, pues todas estas mejoras, su objetivo era lo que ellos consideraban aportarle más inteligencia al motor de base de datos. ¿Por qué dicen aportarle más inteligencia? Porque el problema clásico que tiene SQL Server es que cuando se genera el plan de ejecución que luego va a utilizar la consulta digamos, en el optimizador, ¿no? En la ejecución como tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se basa para hacer este plan de ejecución? Pues se basa en la cardinalidad, en la distribución de datos y todo eso lo saca de las estadísticas. Vale, pero luego lo que ocurre es que cuando llega la ejecución, pues igual el dato no encaja en esas estadísticas, ¿no? Y entonces la ejecución va mal. El IQP viene para intentar corregir esos errores de estimación y adaptar el plan sin que tú tengas que meter mano. ¿Qué decimos de meter mano? El tema de tuning, de rendimiento, ¿no? Que algunos nos hemos visto en la necesidad de incluir hints en código, reescribir consultas porque por un momento va mal, etcétera, ¿no? Aparte, pues todas estas mejoras han ido poco a poco y han ido llegando, mejorando todo lo anterior, ¿no? Por ejemplo, una de las que a mí me llamó bastante la atención y me gustó porque me vino muy bien fue el tema de la tabla, de aquí, en el 2019. Table Value Deferred Compilation, que esto viene a ser la compilación diferida de variables de tabla. ¿Qué pasaba antes? Esto apareció en el 2019. ¿Qué pasaba antes? Pues que las variables de tabla siempre se estimaban como una fila. Ojo, que mucha gente lo utilizaba en su beneficio para algunas cosas. Pero ahora, en cambio, se retrasa la compilación hasta conocer el número real de filas. ¿Qué ocurre entonces? Pues que los planes son mucho más precisos, ¿vale? Luego tienes, por ejemplo, la que vino aquí en 2017, que fue de las primeras que introdujeron,
que es la corrección automática del plan. Bueno, para hacer esto, por ejemplo, se necesitaba el Query Store, ¿vale? No para algunas de estas se necesitan y para otras no. Realmente, ¿qué es lo que hace esto? Pues que cuando cambia el plan, si detecta que ha empeorado el rendimiento, se revierte automáticamente al último plan que funcionaba bien. Todo esto, pues como digo, son ejemplos. Vamos a ir viendo ahora las que tiene el disquito, son las que he elegido para tratar un poquito más en profundidad y haceros algunas demos. Y la conclusión es esa, que la IQP o el Intelligent Query Processing, en castellano, procesamiento inteligente de consultas, lo que viene a hacer es intentar reducir esa necesidad de meter mano, hacer un tuning manual, mejorar el rendimiento, digamos, real de tus datos y hacer que todos los planes de ejecución, etcétera, pues sean mucho más robustos frente a que cambie el tipo de dato, ¿no? A ver si ahora me deja. Sí. Vale, entonces, la primera que quiero hablar con vosotros, la Adaptive Join o la combinación adaptable, por traducirlo de alguna manera. ¿Esta desde cuándo la tenemos? Es de las primeras que introducen, desde el motor 2017, ¿vale? Retrasa la decisión del tipo de join que quiere poner en tu query, en el plan de ejecución, si es una hash o una next loop, o que el next loop se traduce como anidación combinada, o sea, unida. Bueno, es que las traducciones a veces hay ciertos términos que me he puesto a traducirlos al castellano. Hasta el tiempo de ejecución. Es decir, te pone, cuando tú ves el plan de ejecución, tú vas a ver este iconito y eso quiere decir que cuando se vaya a ejecutar, él va a decidir por dónde va a meter, ¿no? Eso hace que tú solo tengas un plan de ejecución, ¿vale? Decide eso, cuál es la mejor estrategia. Entonces, bueno, ¿cómo funciona? Genera un único plan en el que mete este iconito. O sea, él le dice, aquí lo que voy a hacer es cuando llegue la ejecución decidir si voy a hacer una hash o una next loop. Vale. Después, o sea, como se ha creado esto, durante la ejecución empieza, ¿vale? Y empieza a leer la tabla. Cuenta cuántas filas hay, y que es lo que vamos a llamar el umbral. Este umbral, ¿vale? Que con lo que hace es, primero, escanea toda la primera vez que ejecuta todo y en función del número de filas establece el umbral. Y luego, ese umbral, depende si es menor, dice, son pocas filas, hago una next loop. Son muchas filas, hago una hash join, ¿vale? Lo hace todo en tiempo real. Tú ahí no puedes hacer nada. La ventaja es que decide él en función de los datos que vienen de manera automática, pero, ojo, tú no puedes poner un hint para forzar que sea un adaptative join lo que va a hacer. Sí que puedes poner un hint para decir, oye, siempre un hash o un next loop, pero no puedes decir un hint para decirle, oye, quiero que aquí pongas un operador de adaptative join y que lo decidas en modo de ejecución. No, eso no se puede hacer, ¿vale? Lo dicho, se lo decide en tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación. Y, por tanto, al cambiar entre uno y otro, no produce una recompilación. Eso es importante, ¿vale? Si cambia, por ejemplo, entre uno y otro, reutiliza lo que ya tiene en memoria, no vuelve a hacer la recompilación. Vale. ¿Qué sabemos? Pues que cuando se utiliza la hash join, pues normalmente va a requerir más memoria. Pero en principio, si ha decidido utilizar el hash join, es importante y es porque él quiere utilizar, o sea, cree que es importante, ¿vale? Vamos a hacer ahora una demo para que veáis un ejemplo. A ver si lo consigo sacar de aquí. Bueno, tenía la demo grabada, pero voy a tirar aquí a ver si no, me funciona y no tengo que hacer la demo. Vale. No sé si se verá bien. Tengo una misma base de datos con diferentes versiones. Para no volvernos locos durante las demos con qué versión estamos y no estamos, que esto es al final, si lo sabéis, se puede mirar en el modo de compatibilidad cuando quiera hacerlo. Vale. Pues no hay modo de compatibilidad. Soy una gafe. He dicho que me funcionaba y ahora ves cómo no funciona. Por haber dicho esto antes, que he dicho a Roberto, antes no me funciona. Bueno, a ver, vamos a intentarlo. Sí.
No os puedo enseñar el modo de compatibilidad, ¿vale? Pero para que nos quede claro en las demos cuál va a ser la que estoy ejecutando, he puesto la compatibilidad correspondiente en cada una de las bases de datos y le he puesto el numerito para que todos sepamos claramente qué motor se está ejecutando, ¿vale? Lo que estoy haciendo aquí, pues voy a avanzar, voy a poner aquí que me muestre el plan de ejecución, porque es el que nos va a decir qué es lo que se está ejecutando. Entonces, si yo ejecuto 206 filas en la versión 17, pues yo veo aquí el hash, 206 filas, versión 17, hash. Dice, voy a limpiar los datos para que solo queden 5 registros con el valor 361, ¿vale? Y vamos a ver qué devuelve ahora esa misma query. Bueno, primero limpio, meto sus registros. Y ahora voy a ver si estoy en el 2017, todavía vamos a ver qué hacemos. ¿Vale? Ahora son 5 registros y me sigue volviendo la hash. ¿Vale? Bueno, nos vamos a ir aquí al 2019. Lo mismo, vamos a devolver las filas. Ay, perdón, que no he puesto el... ¿Dónde está? Aquí. Sistema operativo. Estupendo. ¿Ves? Algo ha pasado, ya se me ha estropeado el disco. Bueno, demás del directo. Voy a poner la grabación, que para eso la hice. Para que no tengamos el problema. Es que tengo las bases de datos esas en un disco externo. Roberto lo sabe. Bueno, estamos en la segunda parte, ¿vale? Hacemos la... Ay, espera. Vale, 2017, esto ya lo he hecho. Uy, se me ha ido. Perdonad, ¿eh? Vale. Aquí vemos que está sacando y sigue. Esta es la demo que os he hecho antes de 2017. Ahora vamos a pasar a hacerla con 2019. Vale. En 2019 ejecutamos la primera consulta, que ya vemos que veis aquí, crea el Adaptive Join, la combinación adaptable, ¿vale? Y vemos que está utilizando la rama de arriba, que es un cluster index, porque eso es importante. Él decide que cuando si hace un hash, tiene que hacer un cluster index. Un scan del cluster index, perdón. Y luego si borro y luego vuelvo a ejecutar los datos anteriores, o sea, la consulta pequeñita para que me devuelva solo 5 registros, está haciendo el next loop y se va por la rama de abajo, ¿vale? Que lo que está haciendo es una búsqueda del índice de clúster, un SIC, ¿vale? En función, porque él decide, en función del número de registros que voy a devolver, voy por una rama u otra y viendo el porcentaje vemos cuál de las ramas ha utilizado en ese sentido, ¿vale? Vale, pues ahora sí, me vuelvo otra vez a la PPT. Bien. Y visto que voy a tener problemas con las demos, igual tengo que hacer directamente las grabaciones. Vale, el siguiente operador que quiero hablaros, o siguiente mejora que meten, es la Scalar UDF Inlining, ¿vale? Que lo que nos está haciendo lo que hace es, tú tienes las UDF, son las funciones de usuario a nivel escalar, ¿vale? Y esta característica, lo que convertía, que antes normalmente cuando tú la llamabas se ejecutaba fila a fila de manera iterativa, ¿vale? Y lo que transforma esto lo que quieren es coger la función, incluirla dentro del código donde se está llamando para no tener que hacer ese fila a fila, y de esa forma también además nos permite activar el paralelismo y todo el elemento, ¿vale? De poder utilizar esto de manera, pues eso, digamos que la acción es como si pasara a ser una expresión o una consulta, como una parte más del código, ¿no? Es que lo vais a ver mejor en la demo. No se trata de partes, se incluye en el código principal al que se llama.
lo reescribe, o sea, como parte del código principal, como si fuera una subconsulta, y además es que nos permite eso, ir a hacer el paralelismo, y el resultado es, hay casos reales donde como ya se han eliminado esa iteratividad de uno por uno, se ha hecho una optimización global, incluyendo ese paralelismo, y hay llamadas reales que pasan de minutos a segundos, ¿vale? En otros casos, como siempre, hay veces que hay mejoras que a uno les viene bien y a otros les viene mal. Vale, es importante tener en cuenta que no todo se puede hacer inlining, o sea, no se puede convertir, no todo va a pasar, toda función escalar no va a pasar, no cumple las características para poder cumplir esto, ¿no? Cuando no se cumple, pues por ejemplo, cuando son llamadas tipo getUTC, cuando se utiliza CTS, XML, cuando aparecen todos esos elementos, no se va a introducir dentro del código principal, no se va a inlinear, es que no sé cómo traducirlo. En ese caso no lo va a hacer, ¿no? Pero bueno, cuando nos pasa esto, la función es muy sencilla y la función escalar cumple las características como la que vamos a ver, vais a ver que cómo se ve directamente en el plan de ejecución, que cambia radicalmente cómo es el plan de ejecución y podemos tratar la función como una parte más del procedimiento almacenado, ¿no? O de la consulta que estés haciendo. A ver, vamos al vídeo, que ya no voy a arriesgarme a la demo. Vale, en este ejemplo tengo una función que, si veis, lo que está haciendo es, bueno, lo voy a ejecutar en 2017 primero, porque esto es una característica que viene a partir de 2019, y esta función es muy tonta, me devuelve la categoría de un cliente, ¿vale? Si en función del código del precio total, pues es categoría regular, si tiene más platino o no gold, ¿no? Depende de lo que ha gastado. Vale, entonces, cuando ejecutábamos esto en 2017, que nos devuelve las categorías, si fijábamos en el plan de ejecución, lo que veíamos era esto. Te dice, oye, estoy llamando a una función, perdón, qué rápido. A ver, tan rápido no es. ¿Ves? Y veíamos como una caja negra. Sabemos que llamábamos a la función escalar y no sabíamos nada más. Lo que nos devolvían lo tratábamos. Vale, pero si lo hacemos a partir de 2019, esa misma función, que vais a ver, es la misma, exactamente la misma, si ejecutamos el código, lo que vamos a ver, que los resultados son iguales, y si vemos el plan de ejecución ya vemos la ejecución normal y habitual. Por tanto, aquí, una vez el motor lo trata como un ente conjunto, pues tiene más claro lo que va a pasar, ¿no? Y tiene su plan de ejecución y, por tanto, puede tomar sus medidas de optimización, el optimizador que considere oportuno. Vale. Pues nada, siguiente característica. El plan sensible de optimización, el PSPO. Vale. Bueno, esta es una de las mejoras que me tiene en 2022. Costaba un poco entenderla cuando apareció, y además es que la gente que estábamos monitorizando bases de datos, de repente empezaron a aparecer elementos como esto en el monitor de base de datos. Y dices, ¿qué es eso de plan per value? Bueno, todo eso viene del PSPO. Vale. ¿Qué es lo que quiere resolver cuando han metido esta mejora en el motor? Vale, lo que quieren resolver es que, claro, tú cuando se crea el plan de ejecución, se crea en el momento cuando se está planificando, como hemos dicho, va por estadísticas, ¿no? Entonces, SQL compila y genera un único plan, ¿vale? En función de las estadísticas, él genera un único plan. En función de la primera ejecución. Se ejecuta viene con los parámetros, cada uno viene con su valor, y en función de esa primera ejecución se compila y se genera un plan de ejecución. Vale. Toda la vida hemos tenido lo que se ha conocido como el problema del parameter sniffing, que es decir, cuando los datos están distribuidos de manera muy desigual, es decir, por ejemplo, yo tengo muchísimos clientes activos y pocos clientes cancelados, por ejemplo, pues, pero si la primera consulta la hago para clientes cancelados, se me genera el plan de ejecución para clientes cancelados, pero luego llega una consulta
con clientes activos y obviamente las necesidades no son las mismas. Uno necesita más memoria que otro necesita mueve más registros. Entonces, son una distribución desigual de los datos, ¿vale? Pues esto lo que puede llegar a generar es una recompilación del plan o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que han hecho con esta característica nueva es permitir que el motor se genere como hasta 3 posibles versiones, 3 posibles planes, ¿vale? En función de los predicados. Entonces, llega a la compilación, comprueba los histogramas estadísticos de cada una de las columnas que están implicadas en ese proceso, identifica cuáles están distribuidas de manera no uniforme y evalúa los predicados a los que afecta. ¿Vale? De cada uno de esos predicados establece 3 posibles ramas para no dimensionar, porque si pusiéramos n.000 ramas, pues eso podría ser infinito, ¿no? Entonces, para no sobredimensionar, él se guarda 3 posibles ramas. Entonces, hay como un dispatcher que determina cuál es que es un poco lo que viene aquí, este dispatcher de aquí, determina las ramas son poco, medio, alto. Es decir, cuando tengo pocos valores, un rango de valores mediano y un rango de valores muy alto, ¿no? Él determina cuál es el punto de inflexión para cada uno de los planes. Y cuando se ejecuta el plan, aquí ahora vamos a ver, realmente tú lo que ves es esto en el monitor, pero tú ves aquí Query Variant ID y un numerito, y eso es lo que te está diciendo es si es el 1, el 2 o el 3, ¿vale? Y te dice el rango de predicado al que está aplicando y el objeto al que afecta este plan. Pero realmente no, en el resto de procesos, cuando tú estás viendo la ejecución, el monitor lo que te está diciendo es que está ejecutando el objeto X. Pero cuando se ejecuta estos statements, tú no te viene todo esto, el objeto X, pero con esta variante, ¿no? Es un poco extraño de ver en el monitor. Pero está muy, o sea, quiere eliminar el problema este de parameter sniffer, que es un problema clásico de SQL Server, y la verdad es que en algunos casos mejora muchísimo, ¿vale? ¿Cuándo es útil esto? Pues eso, cuando tienes elementos cuya distribución es muy desigual, ¿vale? ¿Por qué? Porque una misma query puede volver una fila y esa misma query con otro valor millones de filas, pues eso no descuadra, o sea, no cuadra, ¿vale? ¿Cuáles son las limitaciones? No aplica a todas las consultas, ¿vale? Puede aumentar un poco el consumo de memoria caché. ¿Por qué? Porque empiezas a aumentar más planes en la caché. Aunque quiere paliar el problema de parámetros sniffer, pues como al final solo hay 3 ramas, pues no termina de hacerlo, pero bueno, lo reduce bastante. Y bueno, vamos a ver una demo para que veáis, ¿vale? Vale, vamos allá. Vamos a darle play. Vale, en 2019, como he dicho, esto es una característica del 22. Entonces vamos a ver qué pasaba antes de nada. Lo primero es asegurarme que la tabla, por si acaso, estaba vacía y la vuelvo a ejecutar. Inserto datos de clientes en un montón de ciudades para el ejemplo, ¿vale? Lo bueno es que cuando pasemos las PPTs vais a tener las demos grabadas. Bueno, como veis tengo 10 millones de registros o 1 millón, no me acuerdo. Le creo un índice porque sé que luego me va a venir bien el índice y miro los datos que hay distribuidos, ¿vale? Como veis, la distribución es muy desigual. Tengo Barcelona con un registro, Madrid con 1000, Bilbao tiene un millón, Valencia, casi 10 millones, o sea, no sé si 10, estoy viendo los puntos. O sea, 100.000, eso es, 100.000 y casi 1 millón. Los datos son muy diferentes, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a ejecutar. Ay, perdón, que he reiniciado. No me he terminado de enterar yo con el dato. Vamos. Vale, estamos viendo que son 1 millón de registros, lo que hemos dicho de la ciudad, el índice. Perdón, que es que he vuelto para atrás el vídeo. Vale, entonces vamos a crear un procedimiento almacenado, ¿vale? Este procedimiento almacenado
me va a devolver, lo voy a ejecutar para cada una de las ciudades y me va a devolver los registros tal cual, ¿no? Y si yo miro los planes de ejecución, vais a ver que los 4 elementos se supone que tienen un gasto del 25% y todo aquí la fila veis más delgadita, más gordita, ¿vale? Pero el plan es el mismo. El plan no ha cambiado, es un index-seek, una búsqueda de índices con... Y es más, aquí, aunque estábamos en la consulta 4, que tenía que devolver casi 1 millón, veis que él estima 1000 registros, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí sí que habla de 1, pero aquí habla de 1000. Vale, ahora vamos a hacer la demo en el motor 2025, porque luego, o sea, pero bueno, 2025 como es a partir de 2022 me valía. Vale, entonces limpio las tablas por si acaso, creamos los registros, meto, hay un montón de datos para que los números sean los mismos que antes. Selecciono los clientes para que veáis que hay clientes de todas partes. Creo el índice otra vez. Vamos a enseñar la distribución de datos para que veáis que es la misma de antes. Aquí esto no hay truco ni cartón, como decían los magos. Vale. Y ahora vuelvo a ejecutar, creo el procedimiento y lo voy a ejecutar después por cada una de las ciudades. Vale. Vale, se me olvidó al grabar, se me olvidó. Vale, otra vez. Venga. Entonces ya vemos aquí, como veis, tenemos aquí lo que estábamos comentando. Plan per value, el objeto, este es el identificador de mi procedimiento almacenado. Dice variante ID1, variante ID2, y aquí te voy a decir el rango que se ejecuta entre 100 y 10.000, bueno. Y ahí diciendo que es un index-seek con un step loop. Aquí es un registro. Ahí está la variante 2, que es lo que hace. Fíjate, 0,95%. O sea, esto no tarda nada, esto se lleva el 95%. Antes eran equitativos, uno y otro. Y luego vemos aquí que la variante 3, por ejemplo, es radicalmente diferente. Hace directamente un scan de la tabla y no hace nada más. ¿Vale? Es decir, tiene 3 planes, el 1 y el 2 son muy parecidos y el 3 es radicalmente diferente. Vale. Venga. Vale. El siguiente mejora, esta es la de Oppo. Esta viene en 2025, es nueva. Se basa, es muy específica del anterior, del PSP, del Plan Sensible Parameter, o sea, la anterior, la PSP. Esto viene a abordar un patrón muy común que tenemos en consultas, que es este de aquí arriba que veis. Me pongo el puntero. Este de aquí arriba que veis. O sea, ¿cuánta gente tiene si viene un valor específico en la consulta o en caso de que no venga un valor específico, que es decir, que el parámetro sea nulo, me devuelves todo? Pues esto es una consulta súper común en SQL, ¿vale? Yo lo he puesto millones de veces. Al final, este patrón tiene un problema, porque cuando vas por el parámetro de igual, normalmente vas por un seek del índice, pero cuando vas por este no puedes hacer un seek del índice, tienes que hacer un scan. Entonces, el objetivo de esta mejora es crear lo mismo, un único plan y que este plan sea válido para ambos casos. Al final lo que va a generar es el dispatcher, lo que va a hacer es crear 2 variantes. La variante 1, que es cuando el parámetro sea nulo, que será esta de aquí abajo, y la variante 2, que es cuando el parámetro tiene valor, que es esta de aquí, ¿vale? Siempre va por los resultados de igualar. ¿Por qué? Porque por aquí pueda utilizar el seek de un índice y por aquí pues va a tener que hacer un scan, ¿vale? ¿Cómo lo hace? En tiempo de ejecución. El valor del parámetro, selecciona la variante correspondiente, igual que en el otro en el dispatcher, y ejecuta el plan que corresponde. Vale, lo dicho. Esto normalmente es un full scan y esto es un index-seek. Vale. ¿Qué es lo que ha aportado? Pues que los
planes promedio pues sean malos, desaparezcan, ¿vale? Evitar que se pierda el uso de ciertos índices, porque ya os digo, aquí haces un SIC mucho mejor que un full scan, ¿vale? Y sobre todo, cuando hay malas estimaciones, pues se consume mucha memoria. Vale, en primero, entre el anterior, que es el PSPO, y el OPO, que es este, realmente el anterior cambia en función de la cardinalidad que tienen los parámetros y este, en cambio, simplemente es para si el parámetro es nulo o no nulo, ¿vale? En este caso, lo he dicho, solo en el 2025 y es para siempre, como es el tiempo de compilación, siempre con planes reales, con parámetros reales, y no permite el uso de, por ejemplo, la opción recompile, eso no te permite hacerlo, ¿vale? Ni ninguna otra restricción. Y de normal está activado por defecto. Entonces vamos a ver la demo. Vale. La demo se basa en el ejemplo anterior, ¿vale? Entonces vamos a dar el play. Quite el puntero. Vale, es el ejemplo anterior, que es todo lo anterior que hemos hecho. Y nos habíamos quedado en que, vuelvo a enseñaros la distribución de los datos, pero nos habíamos quedado en que yo os devolvía cada una de las ciudades, pero ahora vamos a crear un procedimiento almacenado que lo que va a hacer es ir contra esa tabla y va a decirle, oye, si te paso el parámetro de city, ¿vale? Quiere decir, si te paso el parámetro de city, quiere decir que me pases solo los de esa ciudad. Y si no te paso el parámetro de city, quiere decir que me pases todos los que hay, ¿no? Que serían estas llamadas de aquí abajo. Entonces vamos a ejecutar las llamadas y vamos a ver cómo reacciona. Vale, como estamos en 2019, esto no ha cambiado respecto al anterior, solo que ahora, como hay 5 llamadas, en vez de gastar un consumo del 25% es 20 en vez de 25. Pero sigue del mismo modo, a un índice scan. Esto es igual que el anterior. Que veáis aquí la distribución de los datos. En el caso 4, que es el de más ciudades, pues esto no ha cambiado, sigue, mira, ahora estima un poquito mejor. Y aquí, que es en el caso de null, realmente no sé qué ha pasado con Cristina. Un segundito. Aquí has vuelto, Cristina. Uy, no sé qué ha pasado. Te ha desconectado. Te vuelvo a dejar en pantalla. ¿En qué parte os habéis quedado? Que yo estaba aquí hablando. Nada, han sido 10 segundos. Vale, yo aquí hablando sola, qué bien. Pues es raro, no he tocado nada, estaba yo con la demo. Si os dais, una de las cosas que siempre ha habido, los típicos truquitos de optimización de procedimientos que pasaban de boca en boca, uno de los truquitos que había era que en vez de utilizar este tipo de sentencias de where valor igual, o sea, columna igual a parámetro o parámetro es nulo, que se utilizara el is null, ¿vale? Y quería enseñaros en el ejemplo cómo es diferente la llamada entre uno y otro. Entonces, hemos visto, que no sé si lo habíais perdido, pero por si acaso retomo un poquito por aquí. Aquí. Hemos visto en el último punto, cuando se ejecutaba... No hemos visto. Este es el último, consulta 5. Cuando utilizamos el columna igual a valor o valor is null, este es el plan que nos plantean, ¿vale? Que no es nada óptimo. Pero si en vez de eso utilizamos el is null, el motor menos de 2025, ¿vale? Esta mejora y ejecutamos todo, ¿veis? El plan que plantea es diferente. Y esto era una de las mejoras que normalmente se planteaban, decir, oye, casi que ponte el is null o no te ponga, o ponte lo otro. O sea, había una de las mejoras. De hecho, no sé si era al revés. Entonces, bueno, que esto estábamos viendo en 2019, ¿vale? Pero ahora vamos a ir al 2025. Que era otra vez. Vale.
Venga, 2025. Ya estamos viendo que está haciendo el planteamiento que hemos visto antes del PSPEO, ¿vale? Con las variantes, estamos viendo variante 1, variante 3, ¿vale? Que te está diciendo cuándo qué. Cuando el portal es, la variante es cuando es nulo. Y aquí la variante 3 cuando el valor es otro. Venga. Lo malo de tener la demo grabada es que no, no me permite interactuar con la ventana. Vale. Entonces, si vamos al final a la consulta 4, todavía estamos en la variante 5, que es la que hemos visto al inicio, que ha cambiado, ¿veis? De 1, no, pues esto realmente es PSPO. Y vamos a ir al OPO. En el OPO ya vemos que cambia, ¿no? A ver, en la 5. Estamos en 2025 todavía. A ver, espérate. Sí, este es 2025. Vale, y vamos a volver a hacer, fijaros que antes que os he dicho que entre llamar con el isNull o no isNull cambiaba el plan, ¿no? Entonces, ¿veis? Ahora, en este caso ya no aplica el OPO. No aplica el OPO porque ya está con el isNull. Entonces, como está con el isNull, no aplica el OPO. Vale, se lo salta. Bueno, aquí abajo sí lo aplica, pero porque estamos, esta es la llamada de la anterior, del isNull. Entonces, nos han mejorado, o sea, antes tú tenías que ir recorriendo el código haciendo esos cambios y poniendo el isNull y ahora no hace falta. O sea, llega el 2025 y ya te lo hace solo. ¿Ves? Es lo que comentábamos al principio de que lo que viene a hacer son mejoras en el motor sin que tú tengas que cambiar tu código. Bueno, vamos al siguiente, que este también mola. Vale. La optimización del SPSQT-SQL, ¿vale? Esto también llega nuevo en el 2025, ¿vale? Es una mejora que metieron para cambiar el cómo se compila y reutilizan los planes de ejecución del SQL dinámico, ¿vale? Que se ejecutan con el SP, perdona, es que tengo un calor, SPSQT-SQL. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando son planes dinámicos se generan y hay múltiples sesiones, no tiene por qué, hasta ahora, no tenía por qué ejecutar el mismo batch, ¿vale? Se compilaban varias veces, había múltiples planes, se te acababa llevando duplicados en la caché, entonces la caché se te llenaba y acaba sobrecargando la CPU y la compilación. Bueno, había como un montón de problemas que se generan cuando ejecutas SQL dinámico, que yo por lo menos intento evitarlo normalmente, y el resultado es que rendía peor, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace el Optimize, la optimización metida sobre este comando? Pues que se intenta que todo vaya de forma más serializada y que sea similar a tratarlo como si fuera ese dinámico, como si fuera un procedimiento almacenado, ¿vale? Entonces, lo que hace es que cuando se ejecutan varias sesiones, identifica que es el mismo batch e intenta reutilizar el mismo plan, ¿vale? Y esto hace pues, que se puedan ejecutar más combinaciones en paralelo, más compilaciones en paralelo y que sobre todo que no se llene la caché. Además, eso hace que tengamos menos contención sobre la CPU y que se pueda escalabilizar mejor la concurrencia, ¿vale? Sobre todo es eso, que acaba reutilizando el plan. Una de las diferencias respecto a las otras características es que esta hay que activarla, no es una configuración que esté por defecto, ¿vale? Eso es importante, porque cuando queremos verla tenemos que activarla, ¿vale? Entonces vamos a intentar, a ver si... Para la demo he tenido que utilizar el SQL Queries 3, ¿vale? Entonces aquí vemos que se va a conectar. Vamos a comentar a la 19 para hacer la demo, o a la 22, ¿vale?
yo le puse una consulta que era una consulta X construida de manera dinámica, y está la llamada al SQL Execute. Dejé de limpiar las cachés, dejé de limpiar todo, puse 10 ejecuciones en 100 hilos, ¿vale? Y le dije a Go. Entonces me fui a ver qué es lo que qué es lo que tenía en la caché de planes. Y veis que tengo un montón de planes. Ahí tenemos todo el bloque último. Vale, este mismo ejemplo, limpio la caché, todo esto activo, ¿vale? La característica, limpio la caché y ya en el query stress le digo que me coja el 2025 en vez del 2022 y le digo, venga, go. Es lo mismo que antes, solamente cambio la base de datos. Vamos a ver cuántos y solo tengo uno. Entonces, claro, a menor número de ocupación en la caché, pues rendimiento mucho mejor. Luego poder optimizarla y pues, es todo mucho más óptimo, vamos. Vale. Bueno, en la presentación está toda la bibliografía que he utilizado para la presentación, que luego desde la organización os haremos pasar las presentaciones. También tenéis la suerte que tenéis las demos. Es documentación casi todo de Microsoft, o sea, está bastante documentado todo el tema de IQP, incluso tenéis acceso a los ejemplos y tal. También hay alguna entrada de otra serie de blogs, uno de ellos es de Roberto, que explica muy bien el Optimize Execute SQL. Y nada, muchas gracias por haberme escuchado. Y bueno. Pues muchas gracias, Tengo gafe con esta demo, ¿eh? O sea, te juro que funcionaba. Cuando me pongo a hacerlas, se me fallan. Yo ya no digo nada. Te voy a regalar un disco duro grande para que puedas tener todas las bases de datos en el disco duro. Yo no dejo de compartir ya. Vale. No digo nada. Aparte que tengo calor. Teníamos una preguntita por aquí. Wilmer nos pregunta cómo identificamos las consultas, en qué momento utilizan una función UDF en línea. Pues básicamente es mirando el plan, porque vais a ver que de repente te está incluyendo el código de la UDF en el proceso que tú estás llamando, ¿vale? Es que no hay otra forma. Sí. O sea, el propio plan de ejecución te va a decir. De hecho, a nosotros nos pasa que cuando vemos los planes de ejecución, de repente, ¿y esto de dónde sale? Y de repente vemos, que hay una función aquí. Claro, te estás mirando el código y dices, ¿y esto de dónde se corresponde? Que es que hay una función, está llamando a la función. O sea, que yo sepa, no hay forma de hacerlo antes. O sea, si yo sé que si es una CTE, una XML, funciones como get, entonces ya no lo mete, eso seguro. Pero seguro que hay alguna excepción más y no lo tenemos. La documentación de las funciones inline es bastante completa. Hay muchísimas cosas que hacen que una función no se pueda hacer en línea. Entonces, lo que sí puedes tener claro es que si sigues todas las normas que dice para que se cumpla, siempre va a ser en línea. Sí, o sea, yo creo que eso es. O sea. Pero si cumples todas las normas, si puedes cumplir todas las normas, pues puedes. Sí, pero os digo, lo vas a ver en el momento que ves el plan. O sea, seguro. Yo os enseño la diferencia entre que esté y no esté.